Bienvenidos a Lo Bueno de la Vida. Reciban nuestro cálido y afectuoso saludo, deseando que se encuentren muy bien y se estén cuidando mucho. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir y dejar en sus mentes, corazones y almas una semilla para el despertar de la conciencia tan crucial en estos momentos que vivimos. Y hoy muy felices de llegar a nuestro programa número 100. Gracias infinitas a todos quienes han hecho posible que estemos al aire, a la dirección de Frecuencia U, a todo el equipo de producción y por supuesto a todos los invitados que han estado aquí en cabina a través de los diferentes medios como hemos hecho la grabación y la reproducción de Lo Bueno de la Vida. Así que un fuerte abrazo de gratitud. Bienvenido nuevamente y estamos listos para conocer a qué vinimos hoy. En nuestro programa número 100 venimos a plantear una pregunta que esperamos se respondan a lo largo del programa, gracias a sus reflexiones y a los aportes de nuestro grupo de especiales invitados del día de hoy. Y la pregunta es, ¿esta es una cuarentena o un despertar de conciencia? ¿Crees que esto ha sido solo una pandemia y su propósito cuidar nuestra salud para evitar el contagio de un virus? ¿Es quizás un llamado de emergencia de la tierra, del alma? ¿Sientes que esto ha sido solo el medio para un propósito mayor? ¿Crees que quizás mañana, en unos días, volveremos a la mal llamada normalidad? ¿Qué significado tiene todo esto para tu vida, en lo individual y en lo colectivo? Sobre todo ello vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a saludar a nuestros especiales invitados. Bueno, estoy muy feliz porque en vez de uno tenemos tres invitados muy especiales. Voy a irlos presentando. Primero tenemos a Aurora Martínez. Aurora tiene estudios en biodescodificación, en bioneuroemoción con el Instituto Enrique Corbera de España, formación en coaching, PNL y liderazgo de equipos de la ENEP también de Barcelona. Además es terapeuta transgeneracional y está cursando también actualmente un curso de milagros. Aurora, bienvenida a Lo Bueno de la Vida, qué rico que estás con nosotros. Hola Rafa, primero agradecerte por este espacio, por esta invitación, que seguro que va a ser un espacio de muchos milagros para muchas personas y para nosotros, por supuesto. Siempre estamos aprendiendo juntos. Y bueno, aquí muy feliz de compartir desde Teco Emocional, que es el nombre pues, de la empresa, y a mí, y el mío propio, Aurora Martínez, con todo el amor, con toda esa buena intención compartir hoy un mensaje desde el alma para todas las personas que están con nosotros. Muy bien, ¿qué es para ti lo bueno de la vida? Bueno, te contaré que lo bueno de la vida, esa es una pregunta muy especial, porque hace por ahí 3, 4 años vengo trabajando en ese cambio de conceptos, en ese cambio de percepción y una de las cosas que he trabajado mucho y que he encontrado un camino es el concepto de la llamada felicidad, que es ese propósito de todos, por un lado, por otro, pero siempre estamos en búsqueda de esa felicidad. Cuando Yeah. empezamos a cambiar ese concepto que nos enseñaron que la felicidad está en el exterior, en lo externo, en nuestros logros, en nuestros éxitos, cuando compre la casa, cuando tenga mis hijos, todo eso convierte tu vida en un resultado de todo lo externo y no realmente lo que hay en tu interior. Entonces, por ahí yo creo que empecé a darle un vuelco total a esta experiencia maravillosa de estar en este cuerpo compartiendo con el mundo y ha sido uno de los grandes cambios, ir cambiando creencias, conceptos que nos mantenían atados a una forma de vida programada, por decirlo así. Muy bien, muchas gracias por tu concepto sobre lo bueno en la vida. Ahora saludamos a Sandra Paulina Villegas. Sandra Paulina es coach espiritual, es tallerista, dedicada a acompañar a otras personas a encontrar el propósito de su alma. Practicante desde hace 5 años de Kundalini Yoga y maestra en formación.
pero además tiene 18 años de experiencia profesional como consultora en el mundo organizacional y 11 años como empresaria, los cuales ya nos contará y va a dedicarse de lleno a servir en este propósito que encontró una noche oscura del alma. Paulina, bienvenida. Hola Rafa, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, de verdad. Recién llegando a hacer ejercicio, pero bueno, vital, feliz, energizada para compartir con ustedes como una experiencia de vida, más que conocimientos e intelectualizaciones, como una experiencia de vida propia. ¿Qué es para ti lo bueno de la vida? Pregunta obligatoria. Me encanta vivirla, ¿sabes? Yo pienso que y defiendo que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y se nos olvida eso por enrollarnos y volverla demasiado seria y tratar de empezar a cumplir roles y en cumplir tareas y en alcanzar metas absurdas y se nos olvida vivirla como tal y vivirla es vivirla en toda su dimensión, con experiencias buenas, con experiencias no buenas, todo, absolutamente todo, vivir con mayúsculas, dejar de sobrevivir y de subsistir para vivir de verdad lo que es este regalo tan maravilloso. Así es. Y nuestro siguiente invitado, José Strongone, viejo amigo de lo bueno de la vida. Nació en Valencia, Venezuela, es abogado de profesión, músico, cantautor de corazón, escritor por vocación. Además, consultor gerencial, docente universitario, autor de varios libros, entre ellos Cómo lograr la excelencia en tiempos de crisis, La magia de la vida y su más reciente publicación, Tu pareja ideal. Son tres. José, bienvenido de nuevo. Gracias, Rafa. Qué gusto compartir de nuevo contigo y con estas mujeres tan especiales y que las escucho y me provoca seguirlas oyendo porque sé que tienen mucho que darnos. Y bueno, este programa tuyo que con su nombre ya lo dice todo, lo bueno de la vida. Y es un regalo estar aquí de nuevo contigo para aportar lo poquito que uno pueda para lo tanto que se necesita en estos días, que son tiempos de muchas oportunidades y muchos cambios favorables. Y lo bueno de la vida hoy para José, ¿qué es? Bueno, yo tengo la ventaja de mis compañeras que como yo he estado varias veces en tu programa y yo sé que esa pregunta es obligatoria, ya me preparé. Y de hecho cada vez respondo esa pregunta diferente. Y lo bueno de la vida hoy para mí son tres cosas que para mí es la razón de ser de la existencia toda. Es disfrutar, es crear y es compartir. Disfrutar no significa divertirse, que es diferente. Uno se puede divertir y también disfrutar, pero no necesariamente una diversión es un disfrute, pero disfrutar siempre es permanente y es conectarse con lo bueno de la vida, justamente, con las cosas maravillosas que están a nuestro alrededor, que a veces son muy simples y no nos damos cuenta. Entonces la vida hay que verla como un viaje, como un paseo, como una celebración, en el mejor sentido. Eso es disfrutar. Crear es aprender para producir. Es decir, es inevitable que nosotros en esta experiencia de vida aprendamos, es inevitable, pero hacernos conscientes de lo que aprendemos y generar aprendizajes dirigidos a objetivos para construir con ellos posibilidades, eso es crear. Y compartir, que para mí es la mejor definición de amar. Amar es compartir, es ayudar, es colaborar con el otro, es eso que uno crea y produce, poderlo transmitir a otros, poderlo incorporar a la vida para enriquecerla y es la celebración de la vida en el encuentro. La vida es también un encuentro. Entonces, todo eso es lo bueno de la vida, disfrutar, crear y compartir. Y hoy estamos celebrando justo nuestro programa número 100. Bueno, Sí. para quienes no me conocen, que me han preguntado un poco, pues yo soy Rafael Hernández, terapeuta transpersonal, soy consultor mindfulness con especialización en mindfulness para salud y el desarrollo de la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, con formación en terapia de sonidos de la Escuela de Terapias Energéticas de Madrid, autor del libro El viaje del amor, un camino al corazón. Y para mí lo bueno de la vida es ser quien soy realmente. Creo que resumiría un poco desde allí. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuarentena o despertar de conciencia? A ver, Pauli. Ah, vas a empezar por mí, ok. Pues pienso que la cuarentena es una excelente oportunidad o una excusa para aquellos que ya tienen la inquietud en su alma y en su corazón de preguntarse qué estoy haciendo aquí, realmente para qué vine. Soy muchísimo más
algo más grande que el ego, que la personalidad, que un ser productivo, que básicamente eso fue lo que me pasó a mí en la noche oscura del alma, y es que después de ser empresaria, exitosa y demás, pues llega un momento de quiebra en mi vida, y ese momento fue el momento más maravilloso de la existencia, pero fue crítico, y me pregunto, ¿realmente yo estoy aquí para producir, producir, producir y consumir, consumir, consumir? Porque en eso se iba la vida y se va la vida. Y bueno, hice un camino de 7 años que estoy recorriendo aún y que espero no terminar. Y me he dado cuenta que ese despertar espiritual es entender y comprender que soy algo muchísimo más grande que simplemente un ser productivo o que una persona que tiene que cumplir con unas metas y unas expectativas de otros. Entonces, pues digamos que mi despertar lleva 7 años, pero aparece a partir de unas preguntas que me hago. Entonces hoy a mucha gente se le está moviendo el piso, me parece maravilloso, me encanta que esta cuarentena llegue, esa diosidencia, esa causalidad, porque no creo que sea casual, llegue a nuestras vidas en colectivo, en un momento tan especial a nivel energético y astrológico, y nos mueva al piso. Espero que muchos estén en el proceso de despertar espiritual y de conectarse realmente con esa chispa divina o ese ser esencial que los habita, y de pronto salir un poquito de la frustración del no puedo salir a consumir, de la subsistencia, de ese tipo de cosas. Pero igual ayer te lo decía, también es un tema de un proceso de cada uno, que a mí personalmente me ha costado mucho entender que cada quien lleva su propio proceso y que hay que dejar a los que estén dormidos y respetarles su sueño, pero para aquellos que están empezando a despertar, yo creo que es una oportunidad increíble, maravillosa, sin precedentes. José, ¿tú qué piensas? ¿Crees que realmente estamos entendiendo el sentido de esto que está pasando? Bueno, tú como siempre, Rafa, haces unas preguntas súper poderosas. Depende de la persona, depende de la persona. Como dice Paula, cada quien anda en su proceso y en su recorrido, ¿no? Cuando uno ve una manada de animales en una toma aérea, que todos hemos visto eso en algún programa, uno ve que son muchísimos y uno ve una larga fila. Siempre hay unos que van de delante, unos van en el medio y unos van muy atrás. Incluso algunos se quedan rezagados, incluso algunos se pierden. Y la humanidad es eso, la humanidad somos todos nosotros en un camino, ese camino es inevitable, es el camino de la evolución, o sea, no hay manera de irse para otra parte, pero en ese camino de evolución cada uno anda en un nivel diferente. ¿De dónde viene eso? Mira, no lo sé, cada uno pues de alguna manera se hace consciente de lo que vive, de lo que pasa. Hay historias muy bonitas de gente que en las situaciones más adversas imaginables, pero más adversas que uno se puede imaginar, han logrado unos cambios radicalmente trascendentales y uno se pregunta cómo pudo. Y personas que han nacido con todas las posibilidades, aparentemente, ¿no? No lo logran y de hecho se pierden en el camino. Entonces es un tema de conciencia que a cada quien, pues en el nivel de conciencia que le haya tocado esta experiencia, como dice Paula, algunos que ya venían en el camino, esto será un salto cuántico para seguir avanzando más. Algunos que no habían siquiera pensado en que había una posibilidad de ver la vida diferente, hoy la podrán ver. Algunos probablemente se les vaya la vida peor, porque no van a saber entenderla y probablemente tengan de esta situación el mayor desastre de su vida, posiblemente. Entonces eso va a depender de en qué nivel de evolución, en qué nivel de conciencia cada quien se encuentra, creo yo. Aurora, ¿tú qué piensas? Ahora que te escuché la pregunta, me conecté con una conversación con un compañero de trabajo que me decía hace 2 semanas, Auro, ¿cómo llevas la cuarentena? Y yo jocosamente le dije, pero esta no es mi primera cuarentena, yo he tenido varias y las he hecho con noches oscuras del alma y me conecté mucho con tu expresión y he vivido cuarentenas porque para mí las cuarentenas son del alma, son internas. Realmente el no salir de este cuerpo es algo físico, pero ¿cuántos momentos pasamos que nos invitan a nuestro interior? Y el propósito, la pregunta aquí es, ¿para qué estamos viviendo esto? Con un enfoque colectivo, porque sencillamente si esto nos está impactando a todos como seres humanos, tenemos algo en común en ese inconsciente que nos está llevando a encaminarnos en este proceso. Y es cuando decimos queremos la paz mundial, pero resulta que queremos
en el colectivo, pero cómo yo puedo aportar a esa paz mundial. Entonces aquí les dejo una primera pregunta y es el para qué estamos viviendo todos esta situación. Y la segunda es cómo yo, desde mi persona, desde mi trabajo interno, puedo aportar yo a ese propósito que tiene todo este momento que estamos viviendo. Indagando sobre la palabra cuarentena, pues encontré hablando de ese propósito que tú planteas, ese para qué. Primero que la cuarentena tradicionalmente fue usada como, obviamente con cuestiones sanitarias, ¿no? Aislamiento, pero también tuvo una época en que fue un tiempo de recuperación que usan las mujeres después de dar a luz, un tiempo para estar con ellas mismas, para recuperarse. Y si miramos otras acepciones de cuarentena, se dice que cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, fue porque el Espíritu lo condujo allí para que resistiera las tentaciones. Entonces me puse a indagar el sentido de las tentaciones y miren qué interesante. Una tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Entonces, juntando todo esto, podríamos decir cómo el espíritu nos mantuvo en un estado de observación para que dejáramos de seguir haciendo cosas que estaban resultando altamente inconvenientes para la vida en este planeta Tierra. Y de alguna manera resistiéramos todo eso que cada uno de ustedes ha dicho, ¿no? Ese consumir, ese estar en farándula, esa vida un poco del hacer, del tener. Así que interesante darnos cuenta que llamémoslo como lo llamemos, ¿sí? Cuarentena o despertar de conciencia, el para qué, como lo plantean ustedes, tiene un fondo muy, muy poderoso. Así es, Rafa. Y este fondo es como cada uno lo va a vivir. La respuesta del para qué va a ser acorde con la vivencia. Por eso todos, cuando hablamos con muchas personas, en estos días ha habido muchos consultantes y nosotros decíamos, bueno, qué diferente cada uno, cómo lo interpreta, para qué lo está usando, cómo lo está viviendo. Y todo a partir de ahí, del para qué. ¿Para qué? Mi creencia va a llevarme hacia ese momento como yo lo quiero vivir. Y es un poco de mi propuesta de elige, vuelve a decidir cuantas veces sea necesario, porque ahí es donde está el cambio, ese salto que hablabas ahorita, ese salto cuántico que tenemos que dar, porque si lo que hemos hecho hasta hoy nos ha llevado a este punto, eso significa que hay cosas que cambiar, que hay cosas que tenemos que empezar a hacer diferentes y que empezar a cuestionarnos. Rafa, yo tengo, bueno, algunas teorías con respecto a las densidades o dimensiones, como lo quieras ver. Y bueno, lo que entiendo, lo que he percibido es que la Tierra entró a partir del 2012 en algo que se llama la quinta dimensión, y que la quinta dimensión es un lugar o un espacio, es un estado de conciencia, mucho más sensato, más colectivo, más amoroso, menos miedoso. Y mucha gente todavía está en el 3D, entonces creo que este momento cósmico también es precisamente, yo decía el año pasado, le decía a mucha gente, pongan cuidado que en el 2020 viene un tsunami y el que no esté preparado se le va a mover el piso. Han habido temblorcitos, terremoticos, pero la gente, los que se han hecho los loquitos, el 2020 les va a dar es un tsunami. Y lo que siento es que en este momento a nivel planetario, lo que está llevándonos o la causalidad que está moviendo todo este tipo de sistema microorganismo que no se ve, que me parece maravilloso lo que está haciendo, es precisamente llevándonos a tener un nivel de conciencia a los que todavía no lo han despertado de una manera forzada y a los que los han despertado pues a ser un poquito más conscientes. Y creo que cuando salgamos no vamos a volver a ser los mismos. Pero no sé hasta dónde, porque en ocasiones escucho tantas cosas y todavía veo gente tan pegada a las viejas estructuras, a las viejas formas, que todavía no sé si va a ser muy impactado desde lo individual, pero creo que desde lo colectivo, a nivel de la misma tierra, de la naturaleza,
las cosas no van a ser iguales de nuevo. De hecho, me encanta lo que está pasando con la economía, perdón si quiero algún tipo de susceptibilidad, pero de verdad es que en la forma en la que veníamos no éramos sustentables. O sea, había un informe, un reporte que al 2050 pues prácticamente ya íbamos como para la extinción, y es que es imposible porque estamos soportando todos nuestros procesos económicos y de consumo de los recursos naturales que son finitos. Entonces, creo que las cosas no van a ser iguales, pero sí no sé hasta dónde a nivel individual eso realmente esté llevando a un despertar de conciencia juicioso, serio, redundando consciente, o más obligado, de pronto en muchos muy frustrado. Mira lo que está diciendo Aurora con el tema del aumento del nivel de consultas. El tema de la salud mental sí me inquieta también mucho. Porque, bueno, estamos hablando de la salud física, de la salud económica, pero no sé hasta dónde estamos percibiendo temas de salud mental importantes que hay que pensar, y más que salud mental, salud espiritual, que hay que pensar a trabajar y a entender y a soportar. Y por eso adoro este tipo de espacios donde podamos llegar con un tipo de palabra, de experiencia, de conocimiento, que le toque el corazón a alguien, que siembre la semillita y que por lo menos vea una luz y vea la oportunidad y el regalo tan grande que nos está dando la vida a partir de una crisis como esta. Para muchas personas es cierto y se preguntan, y creo que lo han escuchado de otras personas, que eso no es cualquier humanidad, la vida en dos. Pero aquí hay una pregunta poderosa para que a todos nos vaya quedando claro. ¿Qué podemos entender por un despertar de conciencia? ¿Me permites? Claro, para ti. Claro. Sí, fíjate, yo suelo ser muy positivo siempre, ¿no? Yo veo las cosas en una perspectiva de positivismo siempre. Y voy a poner un ejemplo. Por muchos años, por siglos, la humanidad vivió una cosa que es patética y hoy la podemos definir como patética, que era la esclavitud. La esclavitud llegó a ser algo que inclusive el derecho lo regulaba. Habían libros y habían normas internacionales sobre el comercio de esclavos. O sea, los esclavos era como vender cosas, como vender ganado. Y el mundo vivió eso con una normalidad que hoy uno dice, pero ¿cómo fuimos capaces de vivir esas cosas? No hace menos que eso todavía, y hasta hace poco, las mujeres no votaban. Y no voy a entrar en temas de feminismo, simplemente cosas que la humanidad ha hecho y ha superado. Y las mujeres no tenían derecho a votar. Es más, hasta hace poco las mujeres no tenían derecho a ir a una universidad, ni a tener cargos públicos. Eso era prohibido para las mujeres. Y hoy en día todas esas cosas se superaron porque nos hicimos conscientes de que eso estaba mal. Y hemos ido despertando esa conciencia progresivamente. Entonces, hay que ver la humanidad en el contexto general. Muchas personas se murieron defendiendo la esclavitud. Muchas personas se murieron defendiendo el hecho de que las mujeres no debían votar y no debían tener trabajo y no debían ir a la universidad, y se opusieron férreamente. Y nunca llegaron a entender eso, no lo vivieron, el despertar de eso. Pero la humanidad no es el ser humano. El ser humano somos cada uno de nosotros dentro de ese rebaño, que a cada uno le va a tocar en su momento, pero es inevitable que la humanidad cobre conciencia. ¿Cómo ocurre ese despertar de la conciencia? Bueno, ya se ha dicho mucho, ¿no? Son misteriosos los caminos del Señor. Esa frase la hemos oído muchísimo. Lo que está pasando hoy es producto de la misma evolución. La vida se autorregula. Ella busca las maneras. Cuando hay cosas que se salen del camino de manera desastrosa, la conciencia cósmica, como la queramos llamar, la energía o Dios, como queramos llamarlo, Él hace que las cosas se cojan su curso y vayan hacia donde deben ir. Y entonces esto está pasando porque, bueno, porque estábamos muy descarrilados como humanidad, porque dentro de esa humanidad hay gente que está muy bien encaminada. Ahí están los gurús y los sabios y los filósofos y gente que está haciendo cosas maravillosas, pero la humanidad en general no está en ese nivel. Entonces, la vida pues nos lleva a que ese despertar se haga consciente. Ya veremos nosotros dentro de 30 años la gente hablando de esta época de la vida donde pasaron todas las cosas que van a haber cambios fundamentales en la conciencia humana. Hay una cosa que me inquieta porque si bien es cierto, lo hablaba ahora Paulina, hay un tema de salud emocional,
Pero hay un tema que me inquieta más y es, muchas personas creen que una vez el gobierno levante una fecha de aislamiento social, todo va a volver a la normalidad, ¿sí? Es como si fuéramos a salir de un sueño, ¿sí? Y volviéramos a la calle y la vida fuese otra vez a ser la misma. ¿Cómo podemos desde ahora empezar a decirles, Aurora, no es cierto? En realidad nos está cambiando algo mucho más grande que lo que estamos pensando que es el tema que nos trajo aquí, que no es más que el medio. El virus, el coronavirus no fue otra cosa que un medio, pero no fue el verdadero fin. Entonces, ¿qué hacer para ese despertar y entender que la cuarentena no es el proceso de aislamiento social, no es el encierro, sino que hay algo más gordo, más grande, que apenas está empezando y que no termina, sino que realmente empieza cuando se acaba la cuarentena o aislamiento social? Bueno, yo comparto desde la experiencia propia y de la experiencia de los consultantes, que eso sí se ha impactado mucho. Hemos tenido mucha gente tocando puertas, gente que había venido a consultar hace un año y están interesados, quieren, no saben. Siempre la pregunta de ¿y cómo lo hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya sé, tengo un conocimiento, pero ¿y qué hago con este conocimiento? Y mi punto es el mismo de siempre, el conocimiento es apenas el inicio, porque de nada sirve que yo me llene de conocimientos, de leer muchos libros, de verme películas y todo esto, si no doy un paso. ¿Y el paso cuál es? Ese salto de decido, tomo una decisión. Ya tengo, y en este momento que se disparó la información en todas las redes de todo tipo, escucho una cosa, escucho la otra, pero yo me voy identificando en el camino, con qué resueno mejor. Pero al final no hago nada con todo esto si no tomo una decisión, si no vuelvo a elegir. Y para ese vuelvo a elegir, que es diario, que no estoy hablando puntualmente de temas muy grandes, sino del día a día. ¿Cómo vivo este momento? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Cómo quiero vivir esta situación de conflicto, que se han disparado los conflictos en las relaciones con las personas que se comparten casa? Todo esto, ¿qué hago con todo esto? En ese momento en que yo hago esta pausa, me hago responsable de mí, 100% de mi sentir, puedo volver a elegir, pero puedo volver a elegir cómo quiero vivir momento a momento hacia el futuro. Y cuando hablamos del tema de que también nos ha resultado muchas personas con esta inquietud, la parte de la economía, el sustento. ¿Qué voy a hacer si mi empresa cerró? ¿Qué voy a hacer si esto que dependía de tener reuniones públicas o que eran otros medios, qué voy a hacer con esto ahora? ¿Cómo me voy a sostener mi familia? Allí también es exactamente lo mismo, aplica igual. ¿Cuáles son mis creencias? Me observo. ¿Bajo qué creencias he estado yo actuando y tomando decisiones? ¿Será, preguntas como esta, será que sí es verdad que esto que yo creía que hasta hoy era mi único medio de sustento, es lo único que existe? Y allí es donde surge abrirnos a las mil posibilidades, empezar a accionar, a tomar decisión para poder cambiar esto, para poder conocer nuevas herramientas, para poder abrirnos a un nuevo camino, ensayarlo, y eso no significa que va a ser el asertivo. No importa, si nos equivocamos, volvemos y reiniciamos, recalculamos, pero sí dar el paso de decidir de nuevo y de mirar y abrirnos a un espectro. Hay un aspecto muy importante de esto que nos está ocurriendo y es soltar también todo el tema de futuro, de control del futuro, del querer que las cosas sean de una determinada manera, ese abandonar planes, abandonar proyectos, no necesariamente porque los sueños cambien, sino porque lo que se nos está poniendo a prueba es el no control. No tenemos control sobre lo que hay o lo que va a venir. Entonces, ¿cómo enfrentar un poco esa incertidumbre? Tú que viviste también esa noche oscura del alma, como todos los que estamos aquí, Pauli, ¿cómo se enfrenta esa incertidumbre de no sé qué va a venir,
sé que esto me está cambiando, que se me movió el piso, como decimos coloquialmente, y no sé qué va a pasar. ¿Cómo enfrentarlo, Paulina? Ay, muy pegaditos de quien verdaderamente eres. Quiero irme antes a la pregunta anterior y venir acá. Te cuento que cuando tú dices, ahorita el 27 que se cierra la cuarentena en Colombia, porque no sé desde dónde nos vean, yo estoy expectante, te lo digo, tengo muchas ganas de ver qué va a pasar, cómo se va a comportar la gente, si van a salir todos, si no van a salir, si va a primar el miedo de no quiero salir o no me quiero unir contigo, si por el contrario voy a salir como un loco a consumir. Yo quiero ver ese laboratorio social, cómo se va a comportar, porque ahí es donde vamos a ver realmente qué pasó en esta cuarentena en cada uno, siento. A nivel personal, yo también me senté y dije, bueno, estoy en un proceso de reinvención, que quiero, cómo quiero organizar y cómo quiero mirar. Y mucha gente me ha preguntado cómo has vivido la cuarentena y he dicho, muy cercana a lo que tú trabajas, 1000% puro mindfulness. Y eso ha llevado a que no me enloquezca. O sea, yo no tengo ni idea ni cuántos días han pasado, ni cuántos días faltan. Es más, llegó un día en el que digo, ¿qué día es que? Hoy es viernes, en serio. Y simplemente vivo el día a día. Y eso ha sido súper bonito, Rafa, por lo que tú dijiste, cuando la noche oscura el alma, pues yo de formación fui ingeniera, y entonces súper estructurada, puros planes de negocios, además mi vida profesional fue proyectos de consultoría, entonces todo el tiempo proyectos, organizando el futuro, los sueños y demás. Y cuando mi futuro se cae, ahí por eso fue una noche oscura tan fuerte, porque prácticamente perdí la identidad, no sabía quién era, porque mi futuro se cayó, o en lo que estaba soportado mi futuro. Y me acuerdo que fui donde un médico bioenergético divino y me dijo, lo que a usted le falta es fe. O sea, me dio una cachetada en la cara y yo decía, Dios mío, fe. Yo, ¿en serio? No, si yo soy súper positiva, yo creo en Dios. Y claro, y me pongo a revisar en el camino que es paso a paso, que eso no puede de un momento a otro, y me doy cuenta, claro, yo tenía una fe controlada. Entonces, de esas, Diosito, entonces yo quiero que me des tal trabajo en tal parte, me gane tanta plata, y bueno, o sea, controlada, dando órdenes. Y cuando me doy cuenta que la fe es tirarte de un avión sin paracaídas, tarde o temprano el colchón va a aparecer. Entonces, ¿cómo afrontarlo? Con fe, pero con fe real, con certeza, con vivir y disfrutar el deleite y gozarse y saborearse el momento presente, el aquí y el ahora, lo que tengo, la familia, la comida que tengo, absolutamente todo. O sea, estar aquí todo el tiempo pienso que es lo que nos va a permitir no enloquecer con esos momentos de incertidumbre, porque te vas a dar cuenta que el 95% de las cosas que temías o que planeaste no se van a dar tal cual tú las pensabas. Y cuando te das cuenta de eso, pues suéltalo, déjalo ir y fluye. Hay una invitación muy poderosa en lo que tú estás haciendo, y quiero que José también nos ilustre con su mirada, y es esta: abandonar los planes o abandonar el control es una muy buena manera de poder descubrir lo que realmente hay, el piso sobre el cual estoy caminando y me estoy moviendo, y poder iniciar, como dice Aurora, a redecidir, volver a empezar sin miedo alguno. José, tú has vivido la experiencia de un volver a empezar en la vida en múltiples circunstancias. ¿Crees que ese sea una de las actitudes que nos ayude a todos a asumir que este es un volver a empezar? Sí, definitivamente sí, a lo mejor con palabras distintas en cada caso, ¿no? Pero es un volver a empezar porque es que la vida es un continuo empezar. Sí, fíjate, yo ahorita me acuerdo, escuchándolos a ustedes, me vino a la mente a este famoso autor Alvin Toffler, a quien muy acertadamente lo llamaron el futurólogo de la humanidad. A él le acuñaron ese calificativo. Y escribió muchos libros futuristas. Uno de ellos, el más famoso, La Tercera Ola, él la escribió en el año 1980 y habló de lo que iba a pasar en la era post-internet. O sea, él se adelantó casi 20 años a lo que iba a ser el comercio electrónico, cuando ni él sabía que eso se estaba haciendo, pero lo visualizó. Entonces, este señor realmente era un futurólogo y él decía que la humanidad toda, desde que existen vestigios de humanidad, ¿ok? Había avanzado en grandes culturas, y él llamaba la primera, que por eso se le llamaba la tercera ola. La primera ola era la agrícola, donde el mundo estuvo circunscrito a la tierra. Entonces se vivía en función de los terratenientes y todo fluía en función de eso, la política, la economía, la educación, la religión, la cultura. Y él lo explica cómo esa manera de vivir de la tierra, de la agricultura,
marcaba la pauta para todo lo demás. Pero luego vino la era industrial, que empezó por allí a finales de 1800, y él hablaba de cuñas paradigmáticas que pasaban de una era a otra. Él decía que esas cuñas solían tener más o menos 50 años. Y avisaba en su libro, por eso el nombre de Tercera Ola, la tercera era de la humanidad, que era la era del conocimiento. Acuérdense que estaba diciendo esto en 1980, que esa era la tercera ola que venía y que todo iba a depender de eso. Y esa cuña paradigmática acaba de terminar, según yo estuve revisando el libro de Toffler y me di cuenta que los 50 años de transición de la era industrial acaban de terminar hace como 5 años más o menos, que era la época en la que él estimaba que esos 50 años de transición ocurrían. Pero resulta que también decía que cada era iba más rápida que la otra. La era agrícola duró siglos, la era industrial duró muy poquito, casi que 1,5 siglos, casi 2, y que la era del conocimiento, que era la tercera ola, iba a durar mucho menos. Obviamente él no lo supo estimar. Yo estoy convencido que estamos entrando en la cuña paradigmática que está sacando a la humanidad de la era del conocimiento a la era de la conciencia. El conocimiento, como decía Aurora, es muy importante, pero ya dejó de tener sentido. Y ahora la conciencia, una de las cosas que nos está dejando como gran enseñanza, y esto para responder la pregunta, es que la vida hay que vivirla como el surfista, porque no es de otra manera. ¿Cómo vive el surfista? Él se sabe montar en una tabla y mantenerse parado, es lo único que sabe. Y sabe que debe llegar a su orilla, a la que él escoge, en la playa que quiso ir, el día que quiso ir, pero él no sabe de qué tamaño es la ola, qué fuerza tiene, cómo se mueve, que cambia de dirección, cómo son las corrientes, no sabe si se va a caer o no, es más, él no sabe si se puede morir. Y hay muchos surfistas que mueren aprendiendo a surfear. Y eso es lo que nos está enseñando esto, a vivir la vida como esa ola de cambio continuo, pero disfrutarla, porque el surfista se la goza y en vez de tener el miedo de subirse a una cosa que es incontrolable, porque una ola no es controlable, él no controla la ola, él sabe fluir sobre ella. Y esa es la vida. Entonces, eso es lo que está empezando, creo yo. Habría que escribir la cuarta ola, pues, digo, que es ahora la ola de la conciencia, que nos enseña que la vida es un cambio continuo y que hay que dejar de llevar el control, de hacer tantos planes, como dice ese sabio refrán de muchos años. Uno tiene que vivir la vida como si fuera a vivir eternamente y planificar como que si se fuera, perdón, al revés, uno tiene que planificar la vida como si fuera a vivir eternamente, pero vivirla como que si fuera a acabar mañana. Eso es Sí. surfear. Y eso es lo que nos está Rafa, enseñando esto. Los invito a que ya mismo empecemos a construir esa cuarta ola. así es. Y va la pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuáles serían 3 cosas que hay que dejar de esa vieja ola que muere, de esta vida que termina en el programa de astrología? Hablamos, termina la era de Piscis, comienza ahora sí la era de Acuario. Entonces, ¿cuáles serían 3 cosas que hay que dejar y 3 cosas a las cuales hay que ir en ese dejar atrás o dejar morir y en ese despertar de conciencia que estamos hablando? Aurora, 3 y 3. No me das tiempo de pensar. Bueno, no tengo que pensar. Aquí es lo que salga de mi corazón. Y así es que funciona. Bueno, para mí, Esa es la las cuarta 3, ola. Así fluir, fluir. Así a fluir, funciona. a fluir. Las 3 cosas. Una, el tema de las creencias. Cuestionarnos. Llegó el momento. Si yo tomo una decisión, esto, ¿qué me hace sentido? ¿En qué creo? ¿Cuál es mi creencia? Cuestionarnos, creencia. La segunda, el tema del foco en el exterior. Dejo el exterior y regreso a mí. Y la tercera, soltar la pandemia, o más bien no soltarla, sino volverla un aliado, que es la pandemia más grande que vivimos y que nos ata en muchas cosas, y es el miedo. Entonces, para mí, esas 3 cosas tendríamos que revisarlas. Que soltar. Muy bien. Pauli, que está que se habla. Estoy aquí, que no se me olvide. Soltaría el control, soltaría el miedo indudablemente y soltaría el dejar de ser a seres humanos. Tan inquietos y tan preocupados y ocupados en el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer,
lo soltaría un poco para, conectándome con José, disfrutar muchísimo más el ser. Sí. Bien. José, Bueno, qué buena tu pregunta porque me permite cerrar con lo mismo que empecé. Las tres cosas que la gente tiene que hacer a partir de ahora es aprender a disfrutar, aprender a crear y aprender a compartir. Es decir, el mundo va a cambiar y todavía no sabemos cuánto ni cómo, y eso es lo bueno. Aprender a montarse en esa ola, pero a partir de ahora que toda la decisión que tomes, todo lo que hagas, todo lo que sientas que eres y que puedes, hazlo siempre con esas tres premisas, que te permita disfrutar, que te permita crear y que te permita compartir. Si no tiene un fin de ayudar a otros y de apoyar a otros, está mal. Si no tiene un fin creativo de aprendizaje, de productividad en general, no me refiero a producir cosas tangibles y dinero solamente, eso también está bien, pero es ser parte del proceso evolutivo. O sea, ¿qué huella estás dejando? ¿Qué le estás aportando a la evolución? Y disfrutarlo, gozárselo como se goza la ola del surfista, sabiendo que es una aventura, que estamos en una experiencia de aprendizaje, de encuentro, de celebración. Para mí esas son las tres cosas que a partir de ahora, cualquier cosa que hagas, si tienes esas tres premisas en tu vida, vas a estar bien. genial. Yo le agregaría tres cosas más que son, una, el soltar, el tener como una forma de vivir buscando tener. Es la hora del ser, ¿no? Hemos puesto mucho y creo que cantidad de reflexiones que todos hemos escuchado de las personas que dicen, abro mi closet, me encuentro 10 pares de zapatos y me doy cuenta que llevo con los mismos tenis hace una semana y no ha pasado nada. Porque en realidad tuvimos unos patrones de consumo, de compra compulsiva, que creo que es necesario revisar. Entonces, detrás de ese tener es también revisar unos patrones de consumo. En realidad, ¿qué es lo que nos hace que invirtamos o compremos o generemos algún tipo de adquisición basada en qué? ¿Desde dónde estoy comprando? ¿Quién es el que está comprando? Un segundo punto que creo fundamental resignificar en este momento es el tema del trabajo. Creo que como lo decía muy bien José, fuimos esclavos durante mucho tiempo. Me inquieta inclusive hoy, lo hago como pequeño paréntesis, los esclavos del teletrabajo, porque ya he escuchado gente reventándose en casa trabajando de 6 7 de la mañana a 8 9 de la noche más que si estuvieran en las oficinas convencionales. Yo creo que las organizaciones tienen necesariamente que preguntarse seriamente y la humanidad qué vamos a entender por el concepto del trabajo. Y no solamente qué es, sino para qué trabajamos, porque si cambiamos el tema de trabajar por dinero a trabajar por bienestar, por crear desarrollo, por contribuir, Dame un entonces, segundo, por expresar tu luz y tus dones y tu ser auténtico, que todos tenemos unos dones y unos talentos que son únicos y que si nos los llevamos, pues la humanidad se perdió de recibirlos. Entonces el trabajo, dignificándolo a partir de eso, de expresar mi autenticidad, mis dones y mis talentos únicos, y perdón por interrumpirte. genial, genial ese complemento. Y creo que hay un tercer punto fundamental que tiene que ver con el dejar atrás una vida basada en preceptos religiosos, en preceptos adoctrinantes, en preceptos de la Matrix, que ha sido muy formadora, muy cuadriculadora de nuestras mentes, y entrar en una era verdaderamente espiritual, donde comprendamos y podamos ver el todo de una manera abierta, ampliada, entendiendo que no hay tantas fronteras entre los seres humanos, entre las naciones, sino que hay una sola, es experimentar eso que hemos llamado el sentido de unicidad, pero experimentado desde el ser, desde el alma. Creo que son tres cosas un poquito grandes, gruesas, pero que son las que habría que soltar. Y ahora la siguiente pregunta que en la primera parte quizá no la expresé bien, ¿y cuáles son las tres nuevas que necesitamos adquirir? Es decir, soltamos algo y vamos para un lado nuevo. ¿Cuál es ese lado nuevo? ¿Cuáles serían esas tres cualidades características de la nueva forma de ser, de vivir, de estar en la vida y de ser consciente? ¿Quién quiera iniciar? ¿Quién se lanza? Yo, yo. Yo porque quiero reforzar lo que dijo Paula sobre los dones y los talentos. Yo vengo trabajando mucho con eso. De hecho, no sé
si me paso de lo que me corresponda, pero quiero aprovechar de invitar para un taller este día 11 de mayo, que voy a estar hablando de eso. Lo he llamado Creando tu Nuevo Yo. Y ahí hablamos justamente de eso, disfrutar, crear y compartir, pero ¿desde dónde? Desde mis dones y mis talentos. Mucha gente está viviendo su vida en función de lo que se supone que tenía que hacer o en función de lo que le dijeron que debía hacer, que tiene que ver, como decía Aura, con creencias que no eran mías y se graduaron de cosas que no le sirven, que no le gustan, pero es lo que le paga las cuentas y pare de contar. Entonces hay que resignificar la vida, sí, pero ¿en función de qué? En función de tus dones y tus talentos. Si te conectas con eso, es cuando vas a poder disfrutar lo que haces, es cuando vas a poder ser creativo y es cuando vas a poder compartir cosas valiosas, porque todos tenemos dones únicos, como dice Paula, y de eso se trata la vida, de que cada uno ponga en práctica el don único, el talento único con el que vino. Y además de eso, el otro componente sería las competencias. La gente suele confundir el concepto de dones y talentos con competencias, que no son lo mismo. Los dones nacen contigo. Alguien definió un don como Dios en ti. Es decir, es esa chispa divina que habita en ti para que la pongas en práctica o de manifiesto en esta vida. En cambio, las competencias son los vehículos. Es decir, qué destrezas necesito, qué conocimientos necesito, qué recursos, qué aliados, y todo aquello que tenga que ver con desempeño y habilidades para poder llevar adelante mis dones y mis talentos. Y finalmente, el último punto sería objetivos de vida, pero no la clásica definición de objetivos que conocemos en el mundo gerencial, sino objetivos de trascendencia evolutiva. ¿Cómo puedo producir objetivos de trascendencia evolutiva de la humanidad para que mi vida humana tenga sentido en ese concepto? Muy bien, nos quedan 2 minutos. Aurora, 3 cosas a las cuales vamos a migrar. Yo me sumo al punto de que me pareció espectacular porque esta parte de los talentos es volver al ser. Y nosotros desde Descodificación Organizacional estamos también en construcción con un taller que te lleve a conectarte con esos talentos y sumarle las competencias. Entonces, vamos muy orientados hacia lo mismo. Tú sabes cuántas personas hoy están ejerciendo una profesión, un trabajo que no están felices, que no sienten plenitud, que no sienten pasión. Muchas. Esa sería la primera. La segunda es volcarme hacia ese viaje al interior. Realmente cuando nos conocemos nos volvemos invencibles. Cuando nos conocemos podemos reconocer el poder infinito que hay dentro de nosotros como hijos de esa fuente, de ese creador maravilloso. Y lo tercero es eliminar todas las creencias que traemos arrastrando y que, como decían ahora, no son nuestras, son de nuestro transgeneracional y que hemos heredado y hemos estado ahí programados como unos robotitos. Entonces, allí les dejo mis 3 cambios que Muy puedo bien. aportar en este espacio. Pauli, brevemente los tuyos. Pues voy a tratar de ser muy breve. Amarme para amarte. Compartirme y trascenderme disfrutando el proceso. Genial, aquí van 3 míos. El colaborar más, competir menos. Necesitamos volver al ambientes colaborativos. Segundo, necesitamos fomentar las economías locales y pequeñas, comprándole directamente al campesino, al productor, al pequeño empresario. Y una tercera, necesitamos cuidarnos unos a otros, recuperar más ese sentido de bienestar y solidaridad. Bien, ha sido maravilloso estar con ustedes. Nos queda el minuto final para que cada uno diga un poco en su red social donde lo pueden encontrar y su frase de cierre. Aurora. Me pueden encontrar en redes sociales como Teco Emocional. También me puede escribir allí al email. Bueno, y mi frase de cierre sería, decide de nuevo. Siempre puedes decidir. No podemos cambiar la realidad externa, pero sí cómo queremos vivirla. Genial, muchas gracias, Aurora. ¿Sigo Paulina. yo? Listo. @tan_atara. Es como mi propuesta. Mi apuesta, tan atara significa la alegría de vivir y definitivamente es como que lo que me mueve a mí en la vida. Mi frase de cierre, vuelve a ti. Vuelve a ti, vuelve al ser, que volviendo a ti, volviendo al ser, encontrarás a los demás y encontrarás esa unidad. José.
Bueno, primero feliz de compartir con ustedes. Por ahí les envié un mensajito por el chat de lo que siento que estamos muy en coincidencia y muy alineados con el mismo propósito, así que me encanta, de verdad, me encanta. Y mi frase es, que yo creo que siempre la repito, Rafa, la vida es lo que tú creas, porque el verbo creer y el verbo crear se conjugan igual. Casualmente, en el único idioma en que ocurre eso es en el español. Lo que tú crees lo puedes crear y lo que tú creas es producto de lo que crees. Entonces, hoy más que nunca tiene vigencia. La vida debe ser lo que tú creas. ¿Y tus redes sociales? @José Strongone. @José Strongone. Bueno, mi frase de cierre es, recuerda que por naturaleza somos y estamos llamados a un ser, y ese es el despertar de la conciencia que ahora necesitamos. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros hoy en Lo Bueno de la Vida y nos vemos en la próxima. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias Rafa.